Bueno, da gracias al Señor por la oportunidad de entregar la palabra. Y estuve pensando, como dice de repente el hermano Héctor Sala, de vez en cuando pienso que miraba la hija de la vida de mi hijo mayor, nuestro pastor, enseñando por varios meses acerca de la resurrección de Cristo como un testimonio de las tinieblas a la luz. Escuché también el día viernes a mi hijo Cristian con una enseñanza del libro de Jueces, capítulo 9, en cuanto a la fábula de los árboles, y sacando como enseñanza de que uno debe entregar los dones al Señor, al prójimo, y no pensar en el egoísmo de pensar solamente en uno, como pasó con los árboles que pensaban en cómo si esto, en fin, me pertenece a mí, el perfume, el mosto, el aroma, el fruto, en fin. Y sin embargo la zarza, que es la despreciada de una u otra forma, estuvo dispuesta a gobernar, a servir. Y hoy día escuchaba a mi hijo Pablo enseñando para los hermanos de Panquehue, el hermano Cristian lo hizo para los varones, tomando como ejemplo la vida de José, en el capítulo 39, cuando él en forma injusta, perseguido por esta mujer, eh, tuvo, que, tuvo que huir y en forma injusta lo encerraron. Y sacó como enseñanza de este encierro de que a pesar de este encierro, José, estar en la cárcel, él siguió obedeciendo a Dios, siguió sirviendo a Dios y estuvo buscando formas de servir a su prójimo. Y cuando veo esta enseñanza de mi pastor, de mi hijo Cristo, de mi hijo Pablo, digo yo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Con siervos que seguramente habrá mucho más en nuestra iglesia, como el hermano Cristian Sala, como lo hacía nuestro hermano Leandro, que le extraño realmente, que ojalá vuelva a Dios mediante a enseñar, como puede hacerlo muchos otros hermanos que han llegado, el hermano Moisés, el hermano Oriel, el hermano Manuel, en fin, me olvido de algunos posiblemente, y pensé, ¿qué puedo enseñar a la luz de todos estos desafíos de mis hijos y de los hermanos? Y cuando leí la Biblia eh, desde el 15 de marzo al 15 de junio, en 3 meses, la Biblia completa, y ahora ya voy en números nuevamente leyendo, pero extractando versículos que, que de una u otra forma avergüenzan al hombre por los pecados, la rebeldía. Y quedó en mi mente la primera vez que leí un pasaje, algunos versículos del libro de Segunda de Samuel. Un personaje que si a lo mejor pregunto yo, no habría tiempo para contestar, si a alguien le suena el nombre Barzilai. Yo creo que, bueno, al menos ayer lo pregunté a mi hijo Pablo, a mi hija Heder, a mi esposa Isabel, y ¿quién es Barzilai? ¿Ah? Entonces saco una enseñanza de este hombre que, como lo hizo nuestro hermano Cristian, en relación a la fábula, que algunos posiblemente no sepan que existe esa fábula de los árboles, en Jueces 9 por si acaso, para que la vean después. Y voy a leer algunos versículos para comenzar. Segunda Samuel, capítulo 17, de versículo 27 al 9. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Galaadita de Rogelim. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad, Señor, de conversar con nuestro pastor, con los hermanos de nuestra amada congregación, y también darme la oportunidad para entregar su palabra, Señor, y pido que usted sea obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que de esta forma, oh Señor, podamos aprender
de los ejemplos maravillosos y desafíos que hay en nuestra vida, que personajes con muchas veces no conocidos, pero que tienen tremendas riquezas espirituales, de bondad, en fin. Gracias, Padre Eterno, guíanos para que realmente todo esto sea para honrar y glorificar su nombre. Se lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, leí esos versículos, pero si leemos en el libro de 2 Samuel, desde el capítulo 3 adelante, nos encontramos con una cantidad de desgracias, conspiraciones, intrigas, que seguramente darían para realizar una película como de 3 horas. Primero nos encontramos con Amnón, ¿se recuerdan? Hijo de David. Se confabula con otra persona para abusar ¿de quién? De Tamar, su propia hermana, otra hija de David. Después, ¿qué es lo que hace? De abusar de ella, la desprecia y pide que la echen. Luego nos encontramos con Absalón, también hijo de David, quien toma venganza de su hermana Tamar, y 2 años después de también intriga y ver cómo podía hacerlo, logra concretar la muerte de Amnón, su propio hermano. Tiempo después nos encontramos con Absalón, lleno de ambición, ¿verdad? Y de poder, y se atreve aquí a sublevarse contra ¿quién? Contra David. En el capítulo 15 de este mismo libro de Samuel, de versículo 4 al 6, leo: y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón a los de Israel. Nos encontramos con un Absalón lleno de ambición, lleno con ganas de poder, y empieza a confabular contra su propio padre, David. Y llegamos al capítulo 17, ¿verdad? Con los terribles consejos de Ahitofel y de Usai. Dicen los 2 primeros versículos de este capítulo: entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré 12.000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo está con él, huirá, y mataré al rey solo. O sea, nos estamos encontrando con cualquier cantidad de situaciones realmente trágicas. Un hermano abusando de su hermana, el otro hermano confabulando y buscando forma de cómo poder matar a ese hombre que abusó de su propia hermana, y después la ambición y el poder lo nublan la vista. ¿Y a quién quiere perseguir? A su propio padre. A su propio padre. Y aquí justamente es cuando aparece este hombre desconocido por mucho, Barzillai. ¿Y quién era Barzillai? Barzillai era un galadita, incluso que habían vuelto, ¿verdad?, después del tiempo que estuvieron afuera, y que no está escrito en los libros. Me recuerdo que el pastor lo nombró, que fueron uno de los familiares que no estaban inscritos para sacerdote después de la deportación de Babilonia. Ahí aparece, no me acuerdo en qué libro, pero Barzillai era un hombre más o menos de unos 80 años, dice la Biblia, y su nombre significa hombre de hierro. Era un hombre de muchas riquezas y amigo de David, amigo de David. Y no por casualidad, porque todo está en el plan de Dios, este hombre, Barzillai, aparece en el momento de más necesidad para David y su gente. Porque dice ahí, la segunda parte del versículo 29, capítulo 17, el pueblo estaba hambriento y cansado y sediento en el desierto. Es decir, que prácticamente David y su gente estaban a merced de Absalón y quienes le estaban persiguiendo. Porque todos sabemos que ningún cuerpo funciona igual con hambre, cansado y sediento, que alimentado con su buena mineral o agüita potable, porque está con energía. Entonces, en ese momento clave, Barzillai aparece en la vida de su amigo David. Y también en esos mismos momentos David no era un personaje, era un marginado.
iba con un pequeño grupo de seguidores, muy pequeño. Y además ya no se le cantaba, como se lee atrás, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. No era el portentado en cuanto a reconocimiento. Y en este momento es cuando se realza la ayuda de Barzillai, de un amigo. En los momentos más difíciles aparece Barzillai para su amigo David. Y recordemos, era un anciano. Además era un hombre con muchas riquezas, pero de repente la riqueza, la comodidad, nublan la vista y no hacen ver la necesidad de nuestro prójimo. Pero aquí vemos que Barzillai, con mucha riqueza, tenía un gran corazón y estaba dispuesto a ayudar a su amigo David. Es decir, era un hombre con riquezas materiales, pero también con riquezas espirituales. Porque las cosas que puso, y leo de nuevo toda la cantidad de materiales y de alimentos que puso, que llevó camas, tazas, vasijas de barro, trigo, lentejas, miel, manteca, queso de vaca. Se nos hace agua a la boca, ¿no es cierto? Queso de vaca, en fin. Entonces ahí vemos realmente a Barzillai en el momento más crítico, al lado de su amigo David. Dice el versículo 17 del capítulo 17 de Proverbios, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y aquí vemos a Barzillai siendo realmente un hombre bondadoso, un verdadero amigo. Y además un hombre valiente, muy valiente, porque cualquier persona que hubiera estado al lado de David pasaba el mismo peligro que David, porque Absalón, en su situación de ambición y de poder, no iba a perdonar a nadie, no iba a perdonar a nadie. Porque cuando entra la ambición, el poder, la ira, el enojo, la sublevación, la vista se nubla. Los que de repente hemos tenido caracteres un poco fuertes y hacemos cosas que después decimos, ¿por qué lo hice? ¿O cómo lo hice? ¿Qué me pasó? Entonces Absalón habría tenido piedad, no en absoluto. Entonces, además de tener un corazón bondadoso, Barzillai, de ser un hombre con riqueza material, también la tenía espiritualmente y un hombre valiente. Es fácil estar al lado de una persona que está con éxito, con bienestar, con comodidad, pero es muy difícil estar al lado de las personas que sufren, que tienen necesidades. Y ahí justamente donde se ve el verdadero amor y las verdaderas personas que tienen algo especial en su corazón. Barzillai, un varón que destaca por su bondad, lealtad y valentía. Hay muy pocos versículos de Barzillai en la Biblia, pero después de la desgracia de Absalón, cuando muere colgado, ahorcado, bueno, no murió ahí, después lo mataron, ¿verdad? Quedó indefenso para defenderse, y el lamento de David por su hijo Absalón, recordemos que fue reprendido también David, porque se lamentó mucho de su hijo Absalón y se olvidó de los que estaban al lado de él. ¿Ah? Pero después, en el capítulo 19 del mismo libro de 2 Samuel, aparecen otros rasgos muy preciosos de este gran hombre Barzillai, de este anciano, porque es un anciano. Capítulo 19 de 2 Samuel, leo del 31 adelante, dice, también Barzillai Galaadita descendió de Rogelim y pasó al Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Manaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo y yo te sustentaré en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey. ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimán, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey, David, dijo, pues pase conmigo Quimán, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré.
Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. Ahí vemos otro rasgo de Barzillai. Es de suponer que el ofrecimiento que le estaba ofreciendo David a este hombre era de corazón. La está haciendo de corazón, porque le dice claramente, y el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo y yo te sustentaré en Jerusalén. Pero seguramente no era solo retribuir lo que él había hecho, sino posiblemente también estaba, ¿verdad?, el tenerlo en la corte real, por las tremendas y hermosas y envidiables cualidades de este anciano. 80 años, un hombre con riqueza, pero bondadoso y valiente. Este hombre de hierro, amigo de David, rehúsa en forma muy prudente la invitación de David. Y los motivos que pone se hunde una persona realmente equilibrada y modestia. Como uno, bueno, en el caso de él era rico, tenía manjares seguramente y gente que lo atendía, pero ¿cómo no le gustaría a uno estar en un palacio, ser atendido, ser honrado, ¿verdad? Y respetado por un rey, ser amigo del rey. Pero aquí demuestra nuevamente Barzillai no solamente su bondad, su valentía, sino su equilibrio. Una persona modesta, una persona humilde. Él prefirió su gente, su ciudad, sus raíces, el recuerdo de sus padres. Eso es una demostración tremenda y maravillosa de una persona realmente equilibrada. ¿Cuántos quizás en la vida, por falta de equilibrio, por querer abarcar mucho, ya sea a nivel laboral o a nivel congregacional, han descuidado uno de los grandes mandamientos que existe en la Biblia, de en primer lugar proveer para la familia, en el aspecto espiritual y en el aspecto material? ¿Cuántos algunos han descuidado el amor, la enseñanza y el cuidado de su familia por estar metido en un templo, en una congregación o en un trabajo? Barzillai es un tremendo y maravilloso ejemplo de bondad, de lealtad, de valentía, de humildad y sabiduría, porque además nunca hizo alarde de la ayuda de David, un varón de Dios, bondadoso y equilibrado en todas sus decisiones. Podríamos decir que es como consecuencia de su edad, pero tengo menos yo y lo que me falta es equilibrio en decisiones. Es tan difícil tomar decisiones equilibradas y aquí tenemos un tremendo ejemplo de este hombre, de este anciano, pero no es propiedad de la edad, porque con la ayuda de Dios, todo hombre, toda mujer cristiana puede tener estos maravillosos rasgos en su vida, ser bondadoso, porque lo que tenemos nosotros nada es nuestro, es del Señor. Y en estos tiempos como congregación es algo maravilloso cómo ha ido preocupación de hermanos pensando en la validez económica, la falta de trabajo de otros hermanos. Pero son algunos rasgos y debemos complementarlos para la gloria de Dios en todos estos rasgos de este hombre. Y los repito, bondad. Sus riquezas no eran suyas, eran para su prójimo, era para ayudar a su amigo. Lealtad. Estuvo al lado a pesar de que podía pasar peligro, valiente, humilde, porque nunca hizo alarde de lo que tenía y de lo que hizo. Y sabiduría y equilibrio, lo que coloca un espejo yo para mi vida. Entonces tenemos aquí en este hombre un maravilloso testimonio de todos estos rasgos que de una u otra forma deben desafiar nuestras vidas para ser mejores cristianos. Leo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, davidosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que es en mano de la vida eterna. No es un rico de este siglo, Barzillai, pero en ese tiempo ya ha dado un tremendo ejemplo de que las riquezas deben ser para hacer buenas obras, para compartirlas. Y termino, hermanos, hermanas, con Colosenses capítulo 3,
versículo 23 y 24, que también usó nuestro hermano Pablo para concluir en la mañana. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque ¿a quién servimos? A Cristo el Señor servimos. Barzillai, un hombre que su nombre significa hombre de hierro, generoso, modesto, equilibrado, y creo que la edad no es un impedimento para tener estos mismos rasgos. Se puede ser joven, adulto, anciano, tercera, cuarta edad, pero es un tremendo ejemplo este hombre de Dios que ayudó al gran rey David. Que el Señor nos bendiga, pastor.